Nosotros la semana pasada, porque estamos en una serie, ¿no?, en donde hemos ido viendo capítulos de Miqueas, nosotros vimos que el Dios de Israel, que es el mismo Dios nuestro, es diferente a los demás dioses paganos y actúa diferente a las lógicas humanas, ¿no?, a nuestras lógicas. ¿Se acuerdan que vimos que la profecía de Miqueas de que Jesús nacía en Belén, ¿no? Mientras nosotros, como seres humanos, acostumbramos a asumir que el más fuerte viene desde los espacios de poder, desde la capital en este tiempo, que es Jerusalén, Dios en su soberanía encarna en medio de la humanidad y se hace presente en medio de nosotros, pero desde un lugar muy insignificante, geográfica y políticamente. Jesús nace en un pueblito perdido llamado Belén, ¿no? Hoy día esperaríamos que el Mesías a lo mejor nacía, lo voy a decir así, no sé, en Santiago, o en Washington, o en París, ¿no? Con luces y fuegos artificiales, y las luces y las nubes que se abren. Y sin embargo, al Señor le complació que el Salvador naciera. No voy a dar un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero naciera, digamos así, en un pueblito en el sur de Chile, ¿no? En medio de un lugar sencillo, de personas sencillas y humildes. Bueno, hoy día vamos a avanzar y vamos a llegar hasta el final del capítulo 5. Entonces, les invito a que leamos Miqueas capítulo 5, del 10 al 15. Capítulo 5, versículos 10 al 15. Está ahí proyectado y también usted puede seguir en su Biblia, en el celular o de manera física, ¿no? Dice así: en aquel día, afirma el Señor, exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus piedras sagradas y nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Duras palabras nuevamente, ¿no? Lo primero que vemos es nuevamente la expresión en aquel día. La restauración, la salvación, no va a ser ahora, dice el profeta. No va a ser en el presente de Miqueas. Va a ser en el futuro del profeta, ¿no? Él habla de aquel día que va a llegar. El profeta escribe pensando en el futuro, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el futuro del profeta? El futuro del profeta es nuestro presente. Nosotros en parte ya vivimos en ese futuro. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha venido. Miqueas habla, en aquel día sucederán esas cosas, pensando en el tiempo del fin. Perfecto. Pero el tiempo del fin ya ha empezado con el nacimiento de Jesús. Entonces, nosotros
en cierto sentido, vivimos ya en aquel día, porque el reino de Dios ya se ha establecido. No ha llegado a su plenitud, eso lo esperamos nosotros también, pero el reino de Dios ya ha sido fundado. Sigamos. En la profecía, Dios habla en primera persona aquí, ¿no? Exponiendo la forma en que Él va a dar fin a toda la desgracia en que se ha transformado la sociedad israelita. Se dirige en primer lugar al pueblo de Dios, del 10 al 13, y en segundo lugar a las demás naciones, en el 14 y 15. En el verso 10 y 11, el texto se refiere al fin del militarismo, ¿no? De lo bélico, de la confianza en los ejércitos, en las fuerzas bélicas, y en el 12 y 13 nos habla de una negación radical de las prácticas de idolatría de este pueblo. Anteriormente, nosotros vimos cómo Dios afirma su fuerza y poder al remanente de Jacob, o sea, a los que han seguido siendo fiel en medio de tanta maldad, y han siendo fiel rechazando el militarismo y la idolatría. Pero ahora el Señor cita las cosas en que los hombres han confiado a nivel de confiar en Él, ¿no? Ustedes han confiado en estas cosas, por eso voy a destruir estas cosas. Miqueas lo que está diciendo es, no sirve de nada confiar en el poderío militar, en rituales mágicos, en adivinos o en dioses de otras naciones. Porque la garantía para la vida de la comunidad se encuentra solo en Dios. Entonces, el sufrimiento que viene para el pueblo de Judá, porque ellos se van a ir cautivos a Babilonia, es consecuencia del castigo de Jerusalén sobre ellos, porque han tenido esta actitud guerrera e idólatra. Y ese mismo destino van a sufrir las naciones que siguen también ese camino de guerra e idolatría. Entonces, si yo le pregunto, ¿habrá paz? Sí, en el capítulo 4 vimos que habrá paz. ¿Habrá paz para todas aquellas naciones que busquen el consejo del Señor? Sí. Pero las naciones que no lo busquen tendrán que atenerse a las consecuencias de sus actos, como dice el verso 15 aquí al final de nuestro texto. Entonces, en otras palabras, Miqueas lo que está diciendo es, olvídense de sus lógicas. La salvación no se va a dar por medio del poderío militar, sino que solo se va a dar por medio de la confianza en Dios. Es Dios mismo, es Yahvé, es Jehová, quien se presenta como purificador del pueblo. Yahvé va a destruir el poderío militar de Judá, va a destruir la hechicería y va a destruir la idolatría. Y en lugar de esas cosas va a traer paz, justicia y equidad. ¿Por qué? Porque al final es el amor de Dios el que va a triunfar, ¿no? Ahora, veamos las expresiones que aparecen en el pasaje, traducidas al español. Pueden variar incluso de una traducción a otra, pero lo que trato de decirles es que esta palabra en hebreo puede tener estos distintos sentidos. Dice el texto, exterminaré, lo dice 2 veces, ¿no? Dice, pondré fin, acabaré, arrancaré. La expresión hebrea, en el fondo, lo que está comunicando es un acto de liberación,
de purificación de parte de Dios. Yo voy a sacar lo malo del medio de ustedes. Pero esa liberación no depende de nada que los seres humanos puedan crear o hacer. Porque la idolatría es creación de los seres humanos. Los carros de combate, los caballos, es cosa nuestra, ¿verdad? El paganismo es una creación nuestra, es invento nuestro. Nada de eso va a traer salvación. Es Dios mismo el que va a traer salvación. El shalom, la paz de Dios, va a llegar. Pero para eso hay que dejar todo lo malo y depender solamente ¿de quién? De Dios. Ahora, fíjense, lo que tenemos aquí, una más, es una lista, ¿no? En aquel día yo voy a terminar con esto. Una lista de las cosas en que los hombres confían. Pero al mismo tiempo, una lista de las cosas que no permiten que los hombres confíen en Dios. Pero hay que tener ojo, porque la lista no es acotada y la lista no debe ser traspasada a nuestros tiempos de manera literal. Ya habíamos visto eso otras veces, ¿no? Creo que en Corintios también hablamos de eso. Porque si nosotros nos quedamos con el listado, transformamos la palabra de Dios en un legalismo y ignoramos la enseñanza que hay por detrás. El punto aquí no es la lista. El punto es que hay cosas en que los hombres han confiado al invés de confiar en Dios. Miren, es sencillo, miren. Nosotros hoy, los que estamos aquí, ¿tenemos caballería y carros de guerra? Yo por lo menos no. ¿Tenemos ciudades y fortalezas? ¿O tenemos una ciudad fortalecida con muros, fortificada? Eso. No, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, ¿acostumbramos ver o consultar a hechiceros o adivinos? Tampoco. ¿Adoramos a ídolos o imágenes? No. ¿Cumplimos con el Señor por eso? No, pues. Eso no significa que tengamos nuestra confianza plena solamente en Dios, aunque cumplamos con esta lista. Porque bien puede ser que la lista de hoy para nosotros sea otra. La lista de hoy podría ser nuestros dogmas, nuestro trabajo, la plata, el consumismo. Incluso en la lista podría estar nuestras iglesias, nuestra denominación, nuestra liturgia. Podemos ser tan aliancistas que terminamos colocando nuestra confianza en nuestra denominación al invés de ponerla en nuestro Señor. Así que el punto aquí no es la lista. El punto es en qué ponemos nuestra confianza y de quién dependemos. Entonces resumamos. A la confianza en cosas humanas, como los ídolos, las armas, las imágenes, Miqueas contrapone al Señor como único y verdadero punto de apoyo, ¿no? Les hago la pregunta. ¿Qué compite hoy en nuestras vidas
con nuestra plena dependencia de Dios. ¿Qué cosas son las que han tomado el lugar que debería ocupar Dios en nuestras vidas? Queridos, queridas, solamente la fe en el Señor es la verdadera clave para que nosotros vivamos tranquilos, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del Señor. Porque ¿saben algo? A medida que van cayendo nuestras seguridades, se va levantando Dios en nuestras vidas. A medida que nos vamos despojando de nuestras garantías, de nuestras cargas, Dios va apareciendo. Y va tomando lugar. Y va calmando nuestras ansiedades, nuestros temores. Porque si no le damos el debido espacio, el Señor no va a actuar. Pero si nos acercamos a Él, Él se va a mostrar. Para que haya confianza, tiene que haber cercanía. Cercanía. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios entonces? Y yo les quiero dejar algunas ideas. Nada nuevo, pero cosas que son importantes recordar. Primero, leyendo su palabra. Hágase un tiempo para leer la Biblia. Y para leer también un buen libro. Un buen libro. Y si usted no sabe qué libro leer, busque apoyo o consultar con otra persona. Pregúnteme, pastor, ¿qué sería un buen libro? Porque también hay buena y mala literatura. Pero lea la Biblia y lea un buen libro. Y es más, la Biblia hoy día incluso se puede leer, ¿dónde? En el celular, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene uno de estos aparatitos? ¿Y dónde puedo leer el celular? En todos lados. Incluso en el metro o en la micro. ¿Cuántos de nosotros no vamos de un lado hacia el otro en metro o en micro, no? ¿Y qué vamos haciendo la mayoría? Vamos mirando Instagram, ¿no? O, ¿cómo se llama el otro? TikTok, ¿no? Que está muy bien. Pero al invés de mirar tanto Instagram, medite en su palabra. Miren, yo no tengo nada contra Instagram o TikTok. Los tengo. Mi hija pasa todo el tiempo mandándome videos de TikTok. Pero así como nos damos el tiempo de ver esas plataformas, démonos el tiempo de leer la Biblia. Entonces puede ser que vayamos en la micro, en el metro, me parece que son muy buenos ejemplos porque es un tiempo perdido, pero en vez de ver alguna de estas plataformas o ver alguna otra cosa en el teléfono, abrimos la Biblia y vamos leyendo. ¿Cuánto nos demoramos de aquí al centro en metro? ¿20 minutos? 25, 30 minutos. 25, 30 minutos que puedes ir leyendo la palabra. Se puede escuchar también. Mira. Audio Biblia. ¿Qué les parece? 2. Cultive una vida de oración.
puede ser que uno piense que para orar hay que prepararse o hay que orar bonito. Yo no oro mucho porque me faltan las palabras. Hay gente que ora tan bonito que yo llego y me quedo mirando y digo, ¿cómo es que ora tan bonito? O a lo mejor pienso que, y está muy bien, la oración es una disciplina, ¿sí? Y por supuesto que lo mejor es, para orar, es buscar un lugar tranquilo, en silencio, a lo mejor su habitación, cerrar la puerta, arrodillarse y orar. Y eso está muy bien. Pero una vida de oración es más que eso. Orar es simplemente decir a Dios lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Usted puede ir manejando en un taco terrible como el que me tocó el día viernes y vienen cosas a su mente. Pensamientos, preocupaciones, distintas cosas. Y usted ahí va, chuta, ¿verdad? Que el lunes tengo que hacer eso. Señor, ayúdame para que ese trámite del lunes salga bien. Por favor, desde ya, prepara las cosas para el día lunes. Amén. Y sigues la vida. Vienes en la micro, apretujado en la micro, entre medio de la gente, y te acuerdas de otra cosa. Señor, antes que se me olvide, esto. Vemos cosas todo el tiempo. Vienes en el metro y ves a un joven que está ahí y por su semblante, estoy dando un ejemplo cualquiera, pero dices, no se ve bien ese joven. Qué terrible lo que tiene que estarle pasando, ¿eh? TikTok. No. Tómese un minuto y diga, Señor, bendice a ese joven. Yo no lo conozco, yo no puedo ir a hablar con él, pero pon alguien en su camino, transforma su vida, lo que sea que le esté pasando. ¿Y cómo oro? Oro con lo que me viene a la mente, con las palabras que me salen del corazón. Y si te faltan las palabras, les digo algo, aún así es oración. Aún cuando nos faltan las palabras, decimos, Señor, ¿sabes qué? En realidad no sé qué más decirte, pero aquí estoy, en tu presencia. En tu presencia, Señor. Pero, ¿se fijan? El orar es algo constante, es algo que podemos hacerlo en todo el tiempo. ¿Quién nos impide de orar? Nadie. Entonces, dice el dicho, la peor oración es la que no se hace. Entonces, hermano, hermana, no se complique. Ore. Ore. 3. Participe de la iglesia. Congregue. Nadie es cristiano en solitario. El cristianismo se vive en comunidad. Y la iglesia es más que los cultos dominicales. Entonces yo le invito, participe en los diferentes ministerios, en los hombres, las mujeres, los juveniles y jóvenes, en las academias bíblicas y las otras actividades de la iglesia. Pero involúcrese con la vida de la iglesia.
Porque muchas veces tenemos la lógica, no, está todo tan malo, está todo tan terrible, adentro de la iglesia también, las cosas a veces no andan bien, yo supe de aquí, yo supe de allá. Estoy hablando de otras iglesias, no de la nuestra. Y usted dice, a mí lo que me encantaría es ir a vivir literalmente, ¿dónde? En la punta del cerro. ¿Verdad? Ahí nadie me molesta, vivo tranquilito. Ahí puedo orar todo lo que quiera, puedo leer todo lo que quiera, tener mis devocionales y ser una persona tremendamente santa, separada, ¿verdad? Hermanos, la vida cristiana se vive acá, aquí adentro. Se vive con la familia, se vive con el jefe, con los problemas, y se vive aquí, adentro de la iglesia. Pero solito, aislado en su casa, no se vive la vida cristiana. Y cuarto y último, sirva a Dios por medio del servicio a los demás. Haga parte de los espacios de servicio de la iglesia. Puede ser el canto, tocar un instrumento, puede ser la transmisión o la proyección, esa parte más tecnológica, puede ser el sonido. Yo les enseño. Puede ser el sonido. Puede ser como profesor o profesora. Puede ser con el cuidado, con el aseo de este lugar. Puede ser con la mesa, con la Santa Cena. Puede ser con la infraestructura. Siempre va a haber un lugar desde donde puedes entregar lo que el Señor te ha dado. Pero ¿se fijan que siempre hay una área desde donde servir al Señor en la iglesia? Siempre hay. Bueno, formas para acercarnos a Dios, ideas de cómo acercarnos a Dios. Hermanos, hermanas, dejemos atrás la confianza en nosotros mismos y dependamos solamente de Dios. Acerquémonos a Él, busquemos su gracia y vivamos confiadamente. ¿Saben por qué? Porque solo el Señor es capaz de darnos vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque es tu voluntad purificar tu pueblo. Es tu voluntad sacar de en medio de tu pueblo lo que no te agrada, lo que nos aleja de ti, Señor. Y nosotros, Señor, queremos tener la confianza puesta en ti y en ninguna otra cosa. Entonces, purifícanos, Señor, y ayúdanos a que acerquémonos más a ti. Ayúdanos a leer más de tu palabra, a orar más seguidamente. Ayúdanos a ser parte de la iglesia y también a servir a los demás, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, porque solo así vamos a generar confianza en ti. Quita del medio de nosotros, Señor, toda maldad, toda tristeza, angustia, cargas, pesos que llevamos, Señor. Y enséñanos por medio de tu Espíritu Santo a entregar todo eso, Señor. Mochilas pesadas que a veces llevamos,
ayúdanos a entregarlas en tus manos, Señor. Ayúdanos a confiar solo en ti, Señor, y en nada más, Señor. Y enséñanos a descubrir de ti cada día más. Bendice esta iglesia, bendice las familias que aquí están representadas, Señor. Bendice a nuestros niños y niñas, nuestros hijos e hijas, juveniles, jóvenes, adultos. Bendice a nuestros viejos, Señor, a nuestros adultos mayores, Padre. Cuida de nosotros, Señor. Sé nuestro Dios. Y enséñanos, Señor, a que depositemos nuestras confianzas solo en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.